Señor, queremos darte gracias por este tiempo en que nos permites reunirnos en torno a ti, en torno a tu palabra. Queremos suplicar, amado Señor, tu bendición, tu presencia sobre nuestras vidas. Danos la gracia, Señor, de ser enseñados, instruidos, guiados, dirigidos por ti. Y suplicamos, amado Señor, que a ti sea la gloria, la alabanza, el honor, la exaltación en esta noche. Nosotros te exaltamos, te adoramos, te bendecimos, te damos gloria. Nos encomendamos a ti, nos encomendamos a la palabra de tu gracia, que es la que tiene poder para edificarnos y darnos herencia con todos los santos. Ayúdanos en nuestra debilidad, enséñanos a amarte, enséñanos a rendir nuestros corazones a ti, a vivir para tu gloria, para el avance de tu reino, y danos la sabiduría, Señor, para guiar a nuestros hijos e instruirles en el temor del Señor. Te damos muchísimas gracias y nosotros te oramos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, se vino la lluvia, está, pero duro. Esperemos que me puedan escuchar. Muy bien. Estamos nosotros en esta quinta lección. Yo creo que se nos va a alargar un poquito las lecciones de crianza. Estamos nosotros viendo algunos compromisos que debemos tener y estamos en el cuarto compromiso, que es amar a nuestros hijos con gracia y con gozo. Eso implica que nuestros hogares deben ser un lugar de afecto, de ternura, de amor. No deben ser un lugar hostil, no debe ser un lugar, un campo de batalla, de guerra continuamente, sino que debe ser un lugar donde nosotros crecemos en afecto, en amor, en ternura. Dame un segundito acá, ¿cómo es esto? Ya, listo. Dame un segundito acá ya. Ahora sí. Y entramos a esta sección que es la disciplina del Evangelio. Esta noche vamos a estar hablando de esos dos puntos, lo que es la disciplina del Evangelio y lo que es la comunicación con nuestros hijos, dependiendo de la edad en la que ellos se encuentren. Como lo decíamos hace 8 días, estamos en un mundo donde decirle no a nuestros hijos es casi que pecaminoso. De hecho, en algunos lugares del mundo da cárcel corregir a los niños en público. En algunos lugares del mundo te quitan los niños, se los llevan y prácticamente que disciplinar a los niños hoy en día es contracultural, es algo que es hostil. Creo que es sobre todo los padres en este punto de la disciplina amorosa, humildad, con humildad, con servicio. Esta disciplina, creo que Romanos 12 lo dice, nosotros debemos renovar nuestro entendimiento a la luz de las escrituras, mirar qué es lo que las escrituras dicen acerca de la disciplina, acerca de la corrección, acerca de la instrucción y poder ser obedientes al Señor en este asunto, así sea contracultural. Como lo hemos dicho, digamos que los actores, los psicólogos, la mayoría de personas hoy hablan de la crianza respetuosa, y la crianza respetuosa básicamente es no le digas no, no le digas no a tus hijos, no los disciplines, déjalos que ellos expresen su rebeldía, déjalos que ellos expresen su desobediencia. Ellos están en la capacidad de expresar cómo se sienten. Ellos no están entendiendo su mundo, ellos no comprenden completamente lo que les está sucediendo por dentro, y una manera de manifestar lo que está sucediendo en su mundo interno es la hostilidad, es la rebeldía, es la deshonra a sus padres. Entonces déjalos que sean así, acompáñalos en el proceso, hazte como ellos, sé como su amigo y gánate su corazón para que ellos aprendan a gestionar, esa es la palabra, gestionar sus emociones. Entonces, digamos que parte de eso tiene algo de sentido, pero la mayoría es contrario a lo que la escritura dice, es contrario a lo que la Biblia enseña. Entonces, vamos a ver un poquito qué es lo que la Biblia dice y enseña acerca de la disciplina y cuán importante es la disciplina para nuestros hijos. Entonces, dice un autor que disciplinar a nuestros hijos tiene un impacto en su eternidad. La disciplina a nuestros hijos tiene un impacto en su eternidad. Hemos dicho que Dios nos ha confiado almas, personas hechas a imagen de Dios, personas que pasarán la eternidad en el cielo o en el infierno. Dios nos las ha confiado. ¿Para qué? Para que nosotros les pastoreemos. El primer punto que nosotros dimos es que el discipulado, el pastorearles, el pastorear sus almas, el guiar sus almas hacia Cristo, es la estrella polar de nuestra crianza. Nosotros los estamos criando para que ellos amen, sirvan y obedezcan al Señor. De hecho, esta semana estaba leyendo en mi devocional. Venga, les comparto acá. Un momentico, espérenme, yo cierro todo esto que tengo por aquí, por aquí. Ay, tenía muchas cosas abiertas. Espérenme un segundito. Acá, acá, acá. En segunda de Crónicas. Perdón, en primera de Crónicas. Aquí el rey David en un versículo pudo resumir lo que nosotros hemos visto en 4 lecciones. Espérate a ver si lo encuentro aquí rápido.
ser, ser, espérame a ver si lo encuentro acá. Aquí, espérame a ver. Ah, aquí está, aquí está. Aquí, entonces David, en Primera de Crónicas 28:20, entonces David dijo a su hijo Salomón, miren esto, esfuérzate. No, este no es, perdónenme. Este no es. Espérenme a ver si lo encuentro y si no se los veo. Espérate a ver si está acá. Aquí está. Eh, eh, no, se me perdió, se los debo, se los debo. Espérate, a ver, lo uso con otra palabra, a ver si lo recuerdo. Eh, el Dios, tu Padre. Ah, sí. Ah, espérate, a ver, aquí está. Espérenme a ver si lo encuentro, perdónenme. Ah, sí, 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 ya, miren esto. En Primera de Crónicas 28:9 dice, en cuanto a ti, Salomón, hijo mío, y lo que hemos dicho, miren, reconoce al Dios de tu padre. Es decir, nuestros hijos ven como nosotros amamos a Dios, nuestros hijos ven como nosotros servimos a Dios, nuestros hijos ven nuestro caminar con Dios, nuestro compromiso en la iglesia local, nuestro compromiso en la búsqueda diaria de su palabra, en orarle a Él, en buscarle a Él, en estar examinando los ídolos de nuestro corazón, las intenciones de nuestro corazón. Entonces, en cuanto a ti, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre. Pero ¿qué más? Sírvele de todo corazón, sírvele con ánimo dispuesto, porque el Señor escudriña todos los corazones y entiende todo intento de los pensamientos. Si lo buscas, Él te dejará que lo encuentres, pero si lo abandonas, Él te rechazará para siempre. Y este es el punto. Lo más importante en la vida de David para su hijo es que él que haga, que le sirva al Señor de todo corazón y con ánimo dispuesto. Nuestra meta en la crianza es que nuestros hijos amen al Señor nuestro Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Y lo más importante no es su profesión, no es sus éxitos, no es sus logros, no es la universidad. Estas cosas son importantes, sí, pero lo más importante para un padre es que su hijo sirva al Señor con todo su corazón, con ánimo, dispuesto a estar dirigiendo sus corazones hacia Dios. Eso es lo que nosotros hemos dicho que es lo más importante. Entonces, uno de los instrumentos que Dios utiliza para que las almas de nuestros hijos sean conscientes de su necesidad espiritual es la disciplina. Entonces, disciplinar a nuestros hijos tiene un impacto en su eternidad. Alguien decía, mira, cuando recibimos a nuestros hijos, son esos niños pequeños, algunos están así como todos gorditos, son hermosos, son bellos, son preciosos, pero esos niños que tenemos en nuestros brazos, que tenemos en nuestras manos, son niños que tienen un corazón pecaminoso, tienen un corazón que está alejado de Dios, tienen un corazón que está en trayectoria de muerte y estos niños quieren seguir su propio camino. Los niños que están en nuestras manos y que empiezan a crecer, no quieren ellos que nadie les gobierne, ni tú, ni sus maestros, ni Dios. Si a nuestros hijos se les deja vivir a su antojo, ellos, dice la Biblia, que avergonzarán a sus padres. De hecho, es lo que dice. Mira lo que dice Proverbios 29:15. Proverbios 29:15 dice así: la vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su madre. Entonces, miren, miremos un momentico Proverbios 23:13. Claramente la máxima necesidad de nuestros niños es que ellos lleguen a la salvación, es que ellos se conviertan. Cuando nosotros estamos instruyendo a nuestros hijos, debemos hacerles entender que hay un momento en sus vidas en que ellos se arrepentirán de sus pecados y entregarán sus vidas a Jesucristo. Es un gran error decirle a nuestros hijos que ya son cristianos, que ya son creyentes. Es un gran error hacerles creer que ellos ya aman a Dios, ya amas a Dios. No, nuestros hijos odian a Dios, aborrecen a Dios. Claramente hay una gracia especial de parte de Dios para instruirles, para guiar su corazón, pero nosotros debemos ser conscientes en entrenarles para que un día ellos entreguen sus vidas a Jesucristo, para que ellos nazcan de nuevo por el poder del Espíritu Santo. Decirle a nuestros hijos que ya le pertenecen a Dios, que ya son del rebaño de Dios, es engañarlos, es decirle mentiras, es no mostrarles su necesidad de arrepentimiento. Tú no eres cristiano porque naciste en una familia cristiana, tú no eres cristiano porque heredaste sangre cristiana. Tú debe haber un momento en tu vida en que vengas a la salvación entregando tu vida a Jesucristo. Y cada vez que ellos pecan y necesitamos disciplinarles, es un momento para mostrarles la gracia de Cristo.
por tu pecado yo debo disciplinarte. Y Dios, si no te arrepientes, te disciplinará eternamente en el juicio. Pero Cristo murió por tus pecados. Pídele perdón a Dios, pídele al Señor que te salve. Es decir, cada momento en que nosotros disciplinamos, eso lo vamos a ver más adelante, cómo se disciplina, pero cada vez que nosotros disciplinamos a nuestros hijos, es una oportunidad para presentarles el Evangelio, para mostrarles las consecuencias de la desobediencia, para apuntarles a Cristo, para apuntarles a la cruz. Nosotros no debemos engañarlos a ellos diciéndoles que ya son creyentes, que ya son cristianos, que ya son parte del pueblo de Dios de ninguna manera. Debe haber un momento en tu vida en que entregues tu vida a Jesucristo y vengas a la salvación. Entonces, en Proverbios 23:13 dice, mira, no escatimes, no te dé pereza, no escatimes, no piensas que es mucho, no, mira, no escatimes la disciplina del niño. Aunque lo castigues con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y escuchen esto, librarás su alma del Seol, librarás su alma del Seol. Entonces, aunque los proverbios no son promesas inquebrantables, son principios de vida que si los aplicas frecuentemente saldrán de esa manera, pero aquí el punto es, mira, castiga al niño, no escatimes la disciplina porque librará su alma del Seol. ¿El Seol qué es? El Seol normalmente en los proverbios se utiliza como el lugar de la muerte, pero algunos autores también lo traducen como el lugar del infierno. A veces Seol significa infierno. Entonces, ese es el punto. Dios puede utilizar padres piadosos que disciplinen a sus hijos para librar a sus hijos del camino de la muerte y aún del infierno, para guiarles a la salvación, para guiarles a Cristo, para guiarles al conocimiento de la verdad. Entonces, la disciplina a la luz de la Biblia es importante para nuestros hijos. Dios nos da la seguridad de que al disciplinar a nuestro hijo, en realidad podríamos estar salvando su alma del Seol o de la muerte. La disciplina es uno de los medios que Dios utiliza para salvar el alma de nuestros hijos de la trayectoria del infierno. Entonces, los padres que hacen discípulos, los padres que entienden que tienen hijos a imagen de Dios, que tienen necesidad de Jesucristo, entienden que disciplinan a sus hijos pensando en la eternidad. Porque eso es importante, miren, porque de parte de Dios, nosotros como padres hemos recibido una autoridad real, una autoridad que es delegada por Dios. Dios a los padres les ha confiado una autoridad, representarlos. Es decir, cada hijo que Dios me confía, Dios me está confiando la autoridad de representarlo a Él delante de ellos. Entonces, nosotros, por el bien de nuestros hijos pequeños, estamos literalmente en el lugar de nuestro Padre Celestial. Desobedecernos a nosotros cuando ellos son pequeños, que nos desobedezcan a nosotros, están desobedeciendo a Dios. Y si nosotros no corregimos su desobediencia prontamente y miramos sus actitudes de deshonra, sus actitudes pecaminosas, sus actitudes de rebeldía, si las miramos con ligereza, entonces nosotros los estamos entrenando para desobedecer a Dios. Hace 8 días hacíamos una pequeña imagen. Espérate a ver si la encuentro acá. No está. No está. Voy a hacerla aquí rápido acá. Hace 8 días nosotros hacíamos una imagen que era la siguiente, ¿no? Entonces aquí están los papás, aquí está el niño, el hijo pequeño, el hijo cuando es pequeño, cuando es pequeño. Aquí están sus hermanos y sus amigos. Y aquí están sus juguetes. Entonces, la manera en la que el niño se relaciona con sus papás es la manera probablemente en la que el futuro se relacionará con Dios. Si yo no entreno a mi hijo para la obediencia, difícilmente mi hijo en el futuro le podrá decir sí a Dios, porque su corazón se ha acostumbrado a la rebeldía. Es decir, nosotros como padres estamos casi que representando a Dios delante de nuestros hijos y entrenarlos en decirnos sí en el momento instantáneo con la actitud correcta, los estamos entrenando en un futuro para que le digan sí a Dios, que nosotros no los disciplinemos al ser irrespetuosos con las autoridades, que nosotros no los disciplinemos, los estamos dejando para que ellos en el futuro no obedezcan a Dios. Entonces, la relación que nuestros hijos tienen con sus amigos y hermanos es la relación que en el futuro tendrán con su familia y tendrán con la iglesia y tendrán con los amigos. Y la actitud que nuestros hijos tienen hacia los juguetes, de tomar los juguetes, de querer los juguetes, de llorar por los juguetes, es la actitud que nuestro hijo tendrá por las posesiones económicas en el futuro. Entonces, disciplinarlos y entrenarlos en la obediencia es muy importante. Si por nuestra negligencia los estamos entrenando para desobedecernos, entonces nosotros estamos entrenando a nuestros hijos para desarrollar un carácter que en el futuro desobedecerá a Dios. Ray dijo lo siguiente,
No deben sorprenderse de que los hombres, ay, espérame, se me fue esto, se nieguen a desobedecer a su Padre que está en el cielo, si permiten que cuando son niños desobedezcan a su Padre que está en la tierra. Un niño que se acostumbra a desobedecer a sus papás, a no obedecer inmediatamente a sus papás, con la actitud correcta, con alegría. Un niño que no se entrena de esa manera, lo más probable es que en el futuro desobedezca a Dios. Entonces nosotros no disciplinamos a nuestros niños, esto es importante, para nuestra propia paz, para nuestra propia tranquilidad. No los disciplinamos para eso, sino que nosotros los disciplinamos para que amen y obedezcan al Señor. No es para nuestra paz y tranquilidad que nosotros disciplinamos a nuestros niños. No es para que cumplan nuestros caprichos. Es para que cuando nos digan sí a nosotros, luego les resulte más fácil decir sí a nuestro Padre Celestial. Y eso es importante porque unos padres querían disciplinar a sus hijos, porque unos padres querían disciplinar a sus hijos. Algunos padres se pondrían más ofuscados porque sus hijos no quieren hacer tareas, pero no se pondrían tan ofuscados porque sus hijos no quieren orar, porque sus hijos no quieren leer la Biblia, porque sus hijos no quieren ir a la iglesia. Y eso muestra realmente qué es lo que nosotros amamos y atesoramos. Es decir, de lo que hay en nuestro corazón se va a reflejar en nuestros hijos. Si para mí es más ofensivo que mi hijo no quiera hacer tareas, pero no es tan ofensivo que no quiera leer la Biblia, que no quiera orar, que no quiera ir a la iglesia, que no quiera cantar en la iglesia, que no quiera tener comunión en la iglesia, eso deberíamos nosotros disciplinarlos, porque Dios nos ha entregado para que nosotros, para que ellos amen a Dios, sigan a Dios, sirvan a Dios. Entonces, eh, nosotros no los disciplinamos para nuestras propias normas, para nuestra paz, tranquilidad, los disciplinamos, los instruimos para que ellos amen a Dios y sigan a Dios. Si nosotros dejamos que los niños ignoren y desobedezcan la autoridad cuando son pequeños, entonces, ¿por qué nos sorprendería que en el futuro ellos ignoren la máxima autoridad que es Dios? Nuestro llamado como padres, como pastores, es a instruirles, es a disciplinarles. Entonces, hay dos extremos en la disciplina: los que tienen muy poca corrección y los que ya exageran la corrección. Son dos extremos. Entonces, vamos a hablar primero de los que tienen muy poca corrección. Entonces, básicamente, hoy en día, un estudio en las familias jóvenes suele revelar que los padres no quieren poner límites ni decir no a sus hijos. Estos padres, bien intencionados pero ingenuos, quieren sobre todo ser amigos de sus hijos. Entonces son los papás que quieren ser amigos de sus hijos, quieren ser los chéveres, los amigables, estar con ellos como amigos, no como autoridad. Y desgraciadamente este punto de vista se basa en una visión equivocada de Dios, de la autoridad y de la disciplina. La Biblia dice que en Hebreos, que Dios nos disciplina a nosotros, dice en Hebreos 12:7, dice que es para su corrección que sufren, Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si están sin disciplina, de los cuales todos han sido hechos participantes, entonces son hijos ilegítimos y no verdaderos. De hecho, en la Reina Valera del 60 dice que son bastardos, son hijos ilegítimos. Es decir, no corregir a mi hijo es una manifestación de que no lo amo, es una manifestación de que no me interesa, de que no lo quiero. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarlos y los respetábamos. Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos, porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Entonces, ese es el punto del pasaje. Al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, después da fruto apacible de justicia. Disciplinar a nuestros hijos es una expresión de amor. Disciplinar a nuestros hijos es una expresión de obediencia a Dios. Disciplinar a nuestros hijos claramente produce tristeza, es lo que dice acá, nos da tristeza, pero después la disciplina da un fruto apacible de justicia. Disciplinar es una bendición. A mí me parece impresionante que Satanás quitó esta herramienta útil en muchos hogares diciendo, mira, no, déjalo que grite, déjalo que se tire en el piso, déjalo que sea rebelde, deja que sea grosero a su papá, déjalo que no quiere que ore, que lea la Biblia, déjalo tranquilo, es un niño. Más adelante, de ninguna manera, la disciplina es el instrumento que Dios utiliza para guiar a nuestros hijos al Evangelio, para guiar a nuestros hijos a la cruz. Entonces, el padre que quiere ser amigo de su hijo pequeño está
tristemente representando mal a Dios. Muchos padres cristianos no ven la disciplina de la manera correcta. La disciplina apropiada y correctiva rescata a nuestros hijos de su egocentrismo natural. Ellos viven para ellos mismos, ellos viven en función de pecar, de desobedecer, de ser rebeldes, de ser groseros. La disciplina es el medio que Dios utiliza para orientar sus almas hacia Dios. Es un correctivo positivo para que ellos caminen bien con Dios. Jesús dijo, miren en Apocalipsis 3:19, Apocalipsis 3:19, yo reprendo y disciplino a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Entonces, disciplinar a nuestros hijos es un acto de amor. No disciplinarlos es realmente odiarlos. Proverbios, miren Proverbios 13:24. El que evita la vara, el que evita corregir a su hijo, ¿qué está haciendo? ¿Realmente qué hace? Lo está odiando, odia a su hijo, pero el que lo ama, lo disciplina. ¿Y cómo lo disciplina? Con diligencia, con prontitud, con prontamente, con intención. Está vigilando el alma de su hijo, está mirando el comportamiento de su hijo, está viendo la manera en la que su hijo se mueve, anda, camina. Con diligencia, lo disciplina. Entonces, parece radical, absolutamente, contracultural, por supuesto, pero es completamente bíblico. No disciplinar a nuestros hijos es una expresión, manifestación de odio hacia ellos y de rebeldía hacia Dios. Entonces, una de las razones por las que Dios nos da niños pequeños es para que tengamos muchas oportunidades de moldear sus voluntades hacia una aceptación alegre y respetuosa del gobierno amoroso de Dios sobre ellos. Nosotros infligimos un poquito de dolor ahorita para que eviten un dolor mayor cuando sean jóvenes adultos. Entonces, alguien lo decía de esta manera, ¿no? Es como la cruz de la Y de la santificación. La Y de la santificación es esa, ¿no? Si lo quieres fácil ahorita, si quieres las cosas fáciles ahorita, no disciplinarle, dejarle que él desarrolle su voluntad, bueno, más adelante será más difícil, más difícil. Entre más grande, más difícil. Entre más grande, más indomable. Entre más grande, su corazón más rebelde. Si haces lo fácil ahorita, perdón, lo fácil ahorita, sí, más adelante será muy difícil. Pero si haces lo difícil ahorita, si te esfuerzas, si eres diligente, si eres pronto para corregirle, si tomas algunas semanas para instruirle, para corregirle, para disciplinarle, más adelante te lo estás haciendo más fácil, más fácil. Entonces así, entonces así. Si haces lo más difícil ahorita, más fácil dará fruto de justicia. Será más fácil en el futuro, porque te has ejercitado en lo que es difícil, porque haces lo difícil ahorita. Entonces, ¿la disciplina es difícil? Claro que sí. ¿La disciplina da tristeza? Claro que sí. Pero si lo haces ahorita, estás siendo diligente en obedecer a Dios, en amar a Dios y en utilizar el medio que Dios ha utilizado para dirigir los corazones de nuestros hijos hacia Él. Entonces, miren, si nosotros los formamos desde el principio y nos mantenemos en contacto con sus corazones, deberíamos nosotros esperar cosechar fruto en el futuro de un corazón, una vida que se inclina hacia Dios. Y esto es importante, miren, si unos padres están luchando con la obediencia de sus hijos, probablemente el primer mes, los primeros 15 días, las primeras semanas, tengan que corregirle muchas veces. Yo recuerdo un pastor que dijo, cuando recibí una enseñanza acerca de la disciplina, más o menos tenía que corregir a mis hijos 6, 7, 8 veces al día. Fue difícil los primeros 15 días, pero después de corregirles 6, 7, 8 veces al día en los primeros 15 días, ya después la obediencia, sus corazones empezaron a tornarse más obedientes para seguir, para decir sí, para ser obedientes con buena actitud. Entonces, de hecho, es una señal de juicio, dice Isaías 3:5, que una de las señales de juicio es que el joven se alce contra el anciano. Que el joven se alce contra el anciano es una señal de juicio. Es como que las cosas están muy mal cuando el joven se levanta contra el anciano. Entonces, la rebelión de los adolescentes no es una parte natural del crecimiento, eso es mentira. Es una parte, ay, ¿qué pasó? ¿Por qué pasó esto? Se va a cortar la reunión. Oh, porque, ¿para que me metí en el link que no era? Pero un segundito.
¿Qué link tengo yo? Espérenme un segundito porque me salió una pantalla que me quedan 10 minutos. Yo donde miro que tengo yo. Sí. Espérenme un segundito a ver si lo logro. Ah, ve, qué raro. Porque, espérenme a ver si puedo hacer algo. Mm, Bueno, yo creo que si algo vuelvo a mandar el link. Sí, qué pena con ustedes, no sé qué pasó. Seguro me metí por donde no era, pero yo les mando el link. Bien, sigamos. Entonces, eh, básicamente la exigencia en los primeros años de vida en nuestros niños es absoluta, es absoluta. Es decir, los primeros 4, 5, 6 años, la obediencia es absoluta. No intento negociar con el niño, no intento razonar con el niño. Los primeros años de su vida son para que me diga sí inmediatamente, con actitud gozosa, con actitud alegre, con actitud humilde. Y lo hemos dicho, lo más importante en la corrección, en la disciplina, es la actitud que ellos tengan. Es decir, no solo estamos pidiendo que nos obedezcan, que nos digan sí, sino que ellos tengan una actitud alegre al hacerlo. Entonces, esto sucede en los primeros 6 años. En los primeros 6 años, estamos siendo intencionales para que ellos nos digan sí a la primera, con actitud alegre, con actitud gozosa. Ya después de esta edad es donde se empieza a razonar con los niños. Es donde la comunicación necesita ser más intensa. Es donde los papás necesitan conocer más sus corazones, saber qué están pensando, cómo están procesando sus pensamientos, qué es lo que ellos están deseando. Es allí donde empieza a ser importante la comunicación. Entonces, la crianza en un principio requiere mucha instrucción, mucha obediencia inmediata, pero ya cuando pasas la barrera de los 6, ya casi que la disciplina empieza a ser, obviamente está ahí, pero empieza a ser casi que secundaria. Ya entre los 6, 7, 8, 9, 10, ya empiezas, un padre prudente empieza a entender la necesidad de conocer su corazón, de pastorear su corazón, de encarnarse en su mundo, de saber qué es lo que está pensando, deseando, qué es lo que está queriendo, cuáles son las cosas que está gobernando su corazón. Digamos que en esas edades hay una transición. Pero los primeros años es obediencia absoluta, inmediata, instantánea, con actitud alegre, con actitud gozosa. Si tiene una mala actitud, debe ser corregida. Si tiene una mala actitud, debe ser disciplinado. Y en un principio puede costar mucha disciplina, pero en el futuro traerá fruto de justicia. Claramente, claramente, como lo hemos dicho, nosotros ya lo hemos dicho, nuestros hijos son una bendición de Dios. Nuestros hijos son un instrumento de santificación en nuestros propios corazones. Nuestros hijos están hechos a imagen de Dios y nosotros tenemos un lado pecaminoso, nosotros tenemos un lado egoísta. Entonces, está muy mal cuando nosotros traspasamos la autoridad que Dios nos ha dado para ser padres abusivos, para ser padres que van con su castigo mucho más allá de lo que podrían ir. Realmente nosotros hemos dicho que el hogar cristiano debe ser un hogar de afecto, debe ser un hogar de amor, de ternura, debe ser un hogar donde hay amabilidad, donde hay buen corazón, donde hay sumisión de parte aún de los padres, es decir, en sacrificio. Como alguien diría, nosotros criamos a nuestros hijos en una dictadura amable, benévola, de buen corazón y abnegada. Es una dictadura amable, benévola, de buen corazón y abnegada. Es un sacrificio humilde, no es una disciplina abusiva, no es una disciplina que quiere eh, como marcar los niños. Claramente la disciplina debe tener dolor, debe haber aflicción, pero no debe sobrepasar los límites del abuso, de maltratarles, de humillarles, de hacerles sentir como que son despreciados. De ninguna manera es la corrección que enseña la Biblia. Entonces, una manera de tergiversar a Dios es poca corrección y otra manera de tergiversar a Dios es demasiada corrección. Entonces, demasiada corrección es que ya hay padres que solamente quieren la paz, la tranquilidad y están dispuestos a gritar, están dispuestos a desordenar su casa, a pasar todos los días corrigiendo y gritando a sus hijos y prácticamente el hogar se vuelve un lugar de temor, de miedo. Entonces, creo que allí la disciplina que se está haciendo no es por la gloria de Dios, no es porque nuestros hijos amen a Dios,
Muchas veces esa disciplina es porque los padres estén tranquilos, porque sus hijos no les molesten, porque sus hijos no les quiten tiempo. Entonces, hemos dicho que nuestros hogares deben ser lugares llenos de ternura y afecto. Nuestros niños deben escuchar constantemente que son niños que, que nos agradan, que son niños que los amamos, que son niños con los que queremos compartir. Ellos deben ver eso. Un pastor dijo, las reglas sin relación conducen a la rebelión. Las reglas sin relación conducen a la rebelión. En otras palabras, si impongo reglas y las consecuencias resultantes a mis hijos sin una relación afectiva, ellos se van a rebelar. Entonces, eh, el Evangelio es interesante que cuando los pastores que están hablando de la crianza hablan del Evangelio, lo primero que hablan es de la disciplina, porque la disciplina es un medio que Dios ha dado a los padres para orientar el corazón de sus hijos hacia Dios. Cada vez que los disciplinamos es una oportunidad para mostrarles su corazón pecaminoso, su necesidad de la cruz, la santidad de Dios y que ellos deben arrepentirse de su pecado y orarle a Dios pidiendo perdón por su pecado. Nunca la disciplina debe ser en ira, nunca la disciplina debe ser en enojo, jamás. Eso es estar como tergiversando el carácter de Dios, tergiversando la labor que Dios nos ha dado a nosotros como padres. De hecho, al final vamos a dejar dos sesiones para hablar de padres airados, los padres que se enojan y castigan a sus hijos en ira. Ah, hay padres que podrían pensar, bueno, yo tengo el niño perfecto, el niño perfecto. ¿Quién es el niño perfecto? El niño que es muy juicioso, el que siempre obedece. A mí casi no me toca corregirlo. Uno le dice y hace. Es como muy obediente. Bueno, Timothy Keller dice que hay dos maneras en que los seres humanos evitan a Jesús. Hay dos maneras. La primera es siendo muy, muy malos, muy, muy malos. Pero la otra manera en la que los seres humanos evitan a Jesús es siendo muy, muy buenos. ¿Qué significa eso? Son personas como los fariseos, que crecen llenos de justicia, llenos de orgullo, llenos de juicios, juzgan a los otros. Entonces, tanto el niño que es muy, muy malo como el niño que es muy obediente, ambos necesitan la cruz, ambos necesitan ver su pecado, ambos necesitan reconocer su maldad, mirar a la cruz, buscar salvación y arrepentimiento en su nombre. Entonces, la disciplina puede traer días agotadores, días de mucho cansancio, días difíciles, pero aquellos padres que se esfuerzan, que son diligentes, por la gracia de Dios, con la ayuda de Dios, podrán dar buenos frutos. Entonces, mm, a propósito de hablar de la disciplina, digamos que ahorita solo hemos hablado del principio, fundamento teológico. Nosotros vamos a hablar de cómo lo hacemos, por ahí en unas tres lecciones, pero básicamente es que los detalles de la disciplina están absolutamente claros en la Biblia. La desobediencia voluntaria de los niños hacia sus padres es una manifestación de su rebelión contra Dios. Dios nos ha dado niños pequeños por una razón. El dolor infligido cuando se es pequeño se olvida en los años posteriores. Los adolescentes y adultos cuyos corazones han sido entrenados pueden decir más fácilmente sí a Dios. La disciplina entonces no se trata fundamentalmente de tener buenos hijos, sino de tener adultos piadosos. La disciplina es una herramienta hermosa en las manos de nuestro Dios. Entonces, eh, digamos que eso es el primer punto, hablando de la disciplina. Y ahora vamos a hablar de la disciplina, relacionándola con la comunicación, con la comunicación. Entonces, me impactó la historia de un pastor. Él decía, de forma inesperada, conocí a un hijo de 25 años de un conocido pastor en un servicio de transporte de un aeropuerto. Ambos íbamos de camino, dice él, a la misma conferencia y a los 20 minutos que duró el viaje tuvimos tiempo de conocernos. Mientras hablábamos, le pregunté sobre su propio caminar con el Señor. Él admitió que había pasado por una época de rebeldía. Su padre se había mudado a otra iglesia cuando él tenía 12 años y no le gustaba dejar a todos sus amigos. Su corazón se volvió totalmente rebelde. Entonces el pastor le preguntó, ¿y qué hicieron tus padres? ¿Qué hicieron tus padres? Le pregunté. Mi padre me llevaba a desayunar y entablaba una conversación conmigo. Fue bastante paciente durante ese tiempo. El pastor le preguntó, ¿recuerdas alguna conversación en particular? Listo, ahora sí, qué pena con ustedes que se me cayó el Zoom. Ya, gracias. Entonces, estaban en el transporte y él recuerda, él dice que hubo un momento de rebeldía de su hijo.
el pastor le pregunta que si recuerda alguna conversación con su papá, y entonces él dice lo siguiente, dice, recuerdo una vez en la que yo me comporté de forma muy rebelde. Me gustaba el baloncesto profesional, y cuando mi padre me preguntó quién era mi jugador favorito, le dije Dennis Rodman. Y él dijo, Dennis Rodman, su cabello, sus locuras. Él decía, ese es mi tipo favorito. Entonces, Dennis Rodman era un tipo muy, muy rebelde. En lugar, dice él, en lugar de mi padre sermonearme sobre la mala elección que era, papá tomó una respiración profunda y preguntó, entonces, ¿qué es lo que más te gusta de Rodman? Eso significó mucho para mí. Me dijo que quería conocerme y honestamente eso fue parte del camino de regreso entre nosotros. Al final pude entregar mi corazón al Señor. Cuando los hijos empiezan a crecer, lo más importante es que los papás puedan conectar su corazón con sus hijos. Porque normalmente cuando los niños están entre los 12, 13, 14, 15 años, ellos empiezan a tener muchas influencias. Y lo más importante es que el papá, no por imposición, no por disciplina, sino que pueda encarnarse en el corazón del niño, empezar a escucharle, empezar a conocer su corazón, empezar a conocer lo que desea, empezar a tener una conexión emocional con el niño. Los papás, obviamente en los primeros años dijimos, disciplinamos, pero conforme va avanzando el tiempo, el papá debe ganarse, por así decirlo, el corazón de su hijo. Es lo que Salomón dice una y otra vez en el libro de Proverbios. En el libro de Proverbios, lo que hace Salomón es decir, dame, hijo mío, tu corazón. Los padres que hacen discípulos conectan con el corazón de sus hijos. Es muy importante. El corazón es el centro del hombre, es la sede de la voluntad, del entendimiento. Nosotros sabemos que el corazón es activo, el corazón elige, de ninguna manera es pasivo. Así que un padre que es pastor aprende a conectar con el corazón de sus hijos no por imposición, sino empieza a ganarse el corazón de sus hijos. Y esta pregunta, decía un pastor, esta es la pregunta más importante que todo padre debe hacerse. ¿Tengo el corazón de mis hijos y ellos el mío? ¿Tengo el corazón de mis hijos y ellos el mío? La conexión con el corazón es una prioridad bíblica. Para cualquier relación entre padres e hijos, el corazón es el centro de una relación sana y de discipulado. Está la intimidad abierta y afectuosa de padre a hijo y de hijo a padre. Si nosotros solo utilizamos la disciplina, ellos van a crecer con hipocresía en su propio corazón. Claramente lo hemos dicho, en los primeros años es disciplina, pero después los padres deben ser intencionales en ganarse su corazón, en conocer su corazón, en entrar en sus propios corazones. En Malaquías dice que una de las grandes maneras en las que el pecado afecta a las familias es la desconexión que hay entre padres, hijos, entre esposos. Si nosotros miramos a nuestro alrededor, nosotros no estamos viendo familias llenas de afecto e intimidad. Lo que hay en las familias, en muchas familias hoy en día, es amargura, odio, separación. Aún entre las familias que nosotros podríamos llamar normales, se encuentra con demasiada frecuencia la indiferencia y la distancia emocional. Aunque hay personas viviendo en el mismo lugar, lo que hay es una desconexión, lo que hay es una distancia emocional entre todos. Entonces, los niños que pasan 8 horas en el colegio están más conectados con sus amigos, con su entorno, el papá está más conectado con su trabajo, la mamá está más conectada en su trabajo, con sus amigas. Entonces, es interesante que de los 10, dice Ted Tripp, de los 10 a los 12 años, una gran cantidad de niños ya se han ido de casa, pero no que se hayan ido porque se fueron físicamente, sino porque emocionalmente ya no están. Ellos de forma real han abandonado a mamá y a papá como una autoridad o un punto de referencia para sus vidas. Entonces, ¿cómo se llegan a distanciar tanto los corazones? Es por el pecado. Miren Malaquías 4 del 5 al 6. Malaquías 4, 5. Miren, yo les envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Pero el punto es este, lo que hace la restauración del Mesías es esto. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Porque ¿qué hace el pecado entre las relaciones familiares? Distancia, distancia. El papá está en su mundo, en sus problemas, en sus situaciones. Hay un distanciamiento, él distancia. Pero el Evangelio hace volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces, un papá debe entender que claramente la mala conducta se debe corregir. Claramente la disciplina es importante, pero cuando el niño empieza a crecer, nosotros le hemos dicho, Jesús a los 12 años ya tenía plena conciencia,
Jesús a los 12 años estaba escuchando, Jesús a los 12 años estaba creciendo en sabiduría, estaba aprendiendo, pero él ya era una persona madura. De hecho, el término adolescente no es un término que digamos que muchos filósofos progresistas utilizaron para justificar la rebeldía de los niños. Él está en la adolescencia, él está en una etapa en la que él no se entiende a sí mismo. Muchos filósofos progresistas utilizaron ese término para justificar el pecado de los adolescentes, pero la Biblia no utiliza ese término. La Biblia utiliza más el término joven adulto. El niño pasa a ser un joven adulto, pasa a ser una persona que está en un crecimiento hacia la adultez, donde tiene responsabilidades, y si donde hay rebeldía debe arrepentirse, donde si hay rebeldía debe corregirse, donde si hay rebeldía debes tener interacción con él, debes conocer su corazón, sus motivaciones, sus intenciones, sus deseos. Es un momento donde los padres empiezan a conectar con el corazón de sus hijos. Entonces, muchas familias cristianas se concentran en el comportamiento, pero no se concentran en interactuar emocionalmente con sus hijos, en sacar un espacio con sus hijos, en caminar con sus hijos, en sacar a una cita con sus hijos, en escucharles, en escuchar su corazón, en escuchar lo que ellos están pensando, porque esas cosas para ellos son tan importantes, porque esas cosas a ellos les da miedo. Es una oportunidad para conectar con ellos. Los padres que no se centran en el corazón tienden a ser los sorprendidos por un joven adulto que rechaza la fe. El rechazo de la fe no suele ser una decisión única, sino un proceso. Un niño puede estar cuestionando o rechazando su fe, incluso si está realizando actividades propias de un caminar cristiano. Pero cuando los niños ya se desligan de los papás, su corazón nunca fue pastoreado, nunca fue acompañado, nunca se estuvo con ellos. Entonces, ¿cómo mantener los corazones conectados? ¿Cómo mantener el corazón de un padre conectado con el corazón de un niño? Primero, centrarse en el corazón, centrarse en el corazón. El, el padre, dice el autor, dice, el padre fue muy consciente de su desconexión con su hijo, por tanto lo que hizo fue empezar a implementar desayunos, un desayuno a la semana solo con mi hijo, para tener mi atención en él, para poder escucharle. Se preocupó por la conexión intencional con su hijo y luchó por esa relación, haciendo de esa relación una prioridad. Emocionalmente se acercó a su hijo en sus desayunos, incluso cuando era difícil. Tomó la decisión de conectar con él, de escucharlo, de escuchar su corazón, de pastorearlo. Segundo, expresó amor y afecto de una manera en que su hijo pudo sentirlo. Entonces, este padre, sin renunciar a su autoridad o liderazgo paterno, él quería que su hijo supiera que le amaba. Pasó tiempo con él, comunicándole afecto, comunicándole amor por lo que le había expresado. De hecho, ahí más adelante él menciona, él decía, ¿qué harías si tu hijo de 14 años, tu hija de 14 años, se acerca a ti y te dice, papi, quiero hacerme un piercing en el ombligo, quiero hacerme un tatuaje? ¿Qué le dirías a ese hijo? ¿Cuál sería tu reacción? Inmediatamente sería no, la ira, el enojo, inmediatamente sería no escucharle. Es decir, un poco el punto es que los padres deben aprender a escuchar, a pastorear, a conocer el corazón de sus hijos. Ya hay un momento donde la disciplina no es todo, donde la disciplina no es todo, donde mi voz autoritativa no debe ser todo. Llega un momento donde claramente la honra, la autoridad están presentes, pero donde el niño debe aprender a tener autocontrol. El niño debe aprender a saber cómo pensar, cómo elegir, cómo discernir, cómo saber decir no. ¿Por qué decir no? El niño debe aprender a conocer sus propias motivaciones, intenciones, deseos. Debe aprender a conocer su propio corazón. Entonces, como que esta interacción es fundamental, esta interacción es importante. Y esto es un problema porque por naturaleza los pecadores tienen problemas de comunicación. Nosotros hablamos demasiado, interrumpimos, criticamos, nosotros decimos lo que se nos ocurre, nos enojamos fácilmente, usamos palabras explosivas y el pecado invade la comunicación. Somos malos comunicándonos, somos malos escuchando, somos malos haciendo cosas. Entonces, la buena comunicación con nuestros hijos es importante, es muy importante, es algo que se debe trabajar, es algo que se debe alimentar, es algo que requiere tiempo, que requiere discernimiento. Entonces, claramente es una la interacción que un padre tiene con un niño de 4 años y otra la interacción que un padre tiene con una persona de 14 años. Son dos interacciones muy diferentes. Un padre no debería estar razonando con su hijo de 5 años. No deberías estar razonando. No deberías estar razonando con un niño de 6 años. No estés razonando.
Creo que en esa edad es donde ya los padres pueden empezar a progresivamente a guiar sus conciencias, a pastorear sus corazones, a que tomen buenas decisiones. Pero en los primeros años es ilógico que los padres quieran razonar con niños de 4, 5, 6 años. Esa no es la edad para razonar. La edad para razonar viene más adelante. Esta es la edad de disciplinar, de disciplina, sí, obediencia inmediata, obediencia instantánea. La edad de razonar viene más adelante, cuando ellos empiezan a tomar decisiones, cuando son conscientes de sus motivaciones, afectos, deseos. Entonces, los niños, y esto es así, ¿no? Los niños pequeños, esto es así como, este es un cuadro donde aquí está la instrucción, aquí está la instrucción, aquí está la instrucción, y aquí están las palabras, las palabras, las palabras. Entonces, conforme el niño va creciendo, digamos aquí está la edad 0, 2, 4, 6, 10, 14, 18. Conforme más, al principio lo que ellos necesitan es pura instrucción, pura instrucción. Pero esa curva de la instrucción y la disciplina empieza a ser descendente, 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 descendente. Mientras que el persuadirles con nuestras palabras empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Ya con un niño de 18, ya la disciplina, ya no estás para golpear a tu hijo a los 18. En este momento, el padre ya debe haberse ganado el corazón de su hijo, como Salomón lo dice, dame, hijo mío, tu corazón, dame, hijo mío, tu corazón, quiero ganarme tu corazón, quiero aprender a escucharte. Es decir, los niños están tan solos, que se refugian en las redes, se refugian a escuchar a tantas personas necias, a tantas personas impías, a tantas personas. Los niños tienen tantos modelos en las redes que están tan desviados. Los niños necesitan ser escuchados. Los niños están pidiendo atención, están pidiendo que alguien les escuche. Sus papás están ocupados y ellos están dando su mente a la televisión, a las redes, al fútbol, a los videojuegos. Sus mentes están entretenidas, sus mentes están dispersas. Los niños en esta edad, no sé, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, necesitan a sus papás, necesitan que sus papás estén ahí, que los escuchen, tener interacción emocional con ellos. Claramente, la disciplina es importante, la disciplina es fundamental, pero si no está acompañado de una buena comunicación, nuestros hijos, estamos perdiendo el corazón de nuestros hijos. Un padre prudente tendrá en cuenta la edad y la capacidad del niño. El padre prudente entenderá en qué momento necesita el niño disciplina e instrucción y en qué momento este niño necesita ser escuchado. Entonces, eh, muy bien, ahí. No solo es eso, sino que también, dame un segundito ahí. Sí, creo que el punto importante es aprender a escuchar a nuestros hijos, aprender a hacerles buenas preguntas para llegar a lo profundo de su corazón, para llegar a lo profundo de lo que ellos están pensando, deseando, sintiendo. La buena comunicación necesita tiempo. En la buena comunicación se necesita invertir. Un padre deberá elegir cuáles son sus prioridades. Si su prioridad es ver fútbol, si su prioridad es jugar videojuegos o si su prioridad es instruir a sus hijos en el temor del Señor, escuchándoles, escuchando su corazón, escuchando lo que ellos piensan, teniendo tiempos intencionales con ellos, sacando citas con ellos, sacándole de sus mundos para poder escucharles, para poder saber lo que está pasando en su corazón. Los padres que hacen discípulos hacen de la comunicación de corazón una prioridad. Entonces, miren, el discipulado intencional implica conversaciones intencionales. La pregunta es, cuando nuestros hijos se vayan de casa, ¿qué se van a llevar de nuestras conversaciones intencionales? ¿Serán nuestras conversaciones aleatorias, carnales, dolorosas? ¿O serán conversaciones donde haya intención, oración, amor, afecto, entrega por ellos? El apóstol Pablo, cuando le habla a la iglesia en Tesalónica, miren un momentico lo que dice el apóstol Pablo en Primera Tesalonicenses 2:11. En Primera Tesalonicenses 2:11, el apóstol Pablo dice lo siguiente. ¿Saben además de qué manera? Escuchen esto, a ustedes. ¿Qué hacíamos con ustedes en nuestras conversaciones? ¿Qué hacíamos? Los exhortábamos, los alentábamos, les implorábamos, todo es consejería a cada uno de ustedes. Esto no es predicación de la palabra.
Esto es, a cada persona, cada uno, la palabra cada es cada persona, cada individuo. Cada persona, ¿qué hacíamos? Le exhortábamos, le alentábamos, le implorábamos a cada uno de ustedes. En Primera Tesalonicenses, creo que él tiene otro. Ah, no, se me perdió. Sí. Entonces, ¿qué es un tiempo intencional? ¿Qué es un tiempo intencional? Nosotros, ¿sabes? Además, de qué manera nosotros, a cada uno de ustedes, esto es tiempo intencional, esto es a intención. ¿Cómo un padre puede tener tiempos intencionales con su niño? Bueno, invítelo a desayunar, invítelo a tomarse un bonjour, un helado. El punto es que el papá debe sacar al niño de su espacio para ser intencional en conectar con su corazón, para si es necesario pedir perdón, para si es necesario ser humilde, reconocer la ausencia, reconocer que yo necesito conectar con el corazón de mi hijo, que le gusta, porque le gusta, a que le teme, que quiere, que sueña, que piensa, cómo se ve en el futuro, cuáles son las personas que más admira, cuáles son las personas que más quiere, es decir, yo necesito conectar con el corazón de mi hijo, ser intencional. Entonces, desayunar con nuestros hijos o cualquier actividad que nosotros hagamos es compartir lo que hay en nuestros corazones. Em, dice alguien que esta actividad de ser intencional en estar solo con un hijo de manera frecuente, intencional, es lo que ha hecho que muchos jóvenes puedan permanecer en la fe a lo largo del tiempo, porque las dudas que había en sus corazones empiezan a disiparse en ese tiempo de conversación. Entonces, eh, cuando se habla de Jonathan Edwards, el teólogo y pastor puritano Edwards, nunca llevó a sus hijos a comer donas, pero sí tomó el tiempo para comunicarse con ellos intencionalmente. Samuel Hopkins observó la atención y el afecto de Edwards durante la tarde. Dicen que él se adentraba libremente en los sentimientos y preocupaciones de sus hijos y se relajaba en una conversación alegre y animada, acompañada a menudo de comentarios vivaces y ocurrencias y humor. Luego volvía a su estudio para seguir trabajando antes de la cena. Y la excusa no es que Edwards tenía tiempo porque era pastor, no. Dicen que Edwards, él se levantaba antes de que amaneciera y a menudo estudiaba hasta bien entrada la noche. Nosotros encontraremos tiempo para hacer las cosas que nosotros amamos y valoramos. Un padre sabio sacará tiempo para una conversación intencional e individual con sus hijos. Y los otros tiempos, que son más como tiempos ocasionales, como cosas, momentos ocasionales, es estar pastoreando a nuestros hijos y estarles llevando a la cruz, escuchando lo que ellos piensan, escuchando cómo ellos interpretan la vida. A mí, una clase de consejería que me gustó muchísimo, el profesor decía que todo ser humano es un intérprete, todo ser humano interpreta la vida, todos interpretamos la vida, todos interpretan, unos interpretan la vida de manera trágica, otros interpretan la vida de manera positiva, otros interpretan la vida con confianza en Dios, es decir, todos somos intérpretes. La pregunta es cómo nuestros hijos interpretan la vida, cómo ellos interpretan las situaciones que les ocurren, las dificultades por las que ellos pasan, cómo la interpretan, qué es lo que está sucediendo en sus corazones, qué es lo que ellos están pensando, deseando, queriendo, qué es lo que está pasando en sus corazones. Entonces, creo que un padre debe aprender mucho a escuchar, a escuchar, a escuchar el corazón de su hijo, a ser lento para la respuesta, tardo para responder, un padre que aprende a escuchar, un padre que aprende a conocer el corazón de su hijo, un padre que aprende a conectar con su hijo podrá ganar su corazón. La Biblia dice que el que responde antes de escuchar cosecha necedad y vergüenza. El necio no se deleita en la prudencia, sino solo en revelar su corazón. Y bueno, también nuestros hijos necesitan ser entrenados para escuchar, porque por su propio pecado y por su egoísmo natural que está en ellos, los niños solo quieren hablar, 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 hablar. Es cuando el niño ya se está desbordando en hablar en momentos inapropiados, en instantes inapropiados. Bueno, el niño debe ser entrenado en escuchar bien, porque el corazón pecaminoso solo quiere hablar, ¿no? Como lo dice el proverbio, que el necio no se deleita en la prudencia, sino que el necio solo quiere revelar su corazón, solo quiere hablar, 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 hablar. Entonces, eh, escucho cuando quieren hablar, les amo lo suficiente como para interrumpir mi agenda y prestarles atención, o escucho a medias mientras pienso en otra cosa. Mantengo un buen contacto visual con mis hijos. El contacto visual crea conexión. Les sonrío, les expreso mi afirmación, les presto toda mi atención o me distraigo en otras cosas
como con el teléfono o la computadora. Ese es el punto. Entonces, disipula a tus hijos para que sean buenos oyentes, guíalos para que salgan de su egoísmo natural, de hablar más de la cuenta, enséñales a hacer preguntas y a escuchar a los que son mayores y más sabios. Atesoramos a nuestros hermosos niños pequeños, deleitándose en ellos y entrenándolos para que ellos ejerzan dominio propio con su hablar. Entonces, hay como una lista de preguntas. Si a alguien le interesan las preguntas, yo se las puedo pasar de cómo yo puedo abordar el corazón de mi hijo, cómo puedo abordarlo. Entonces, por ejemplo, ¿qué situaciones difíciles estás enfrentando ahorita? ¿Qué estás pensando en estos días? ¿Qué es lo mejor que te ha pasado últimamente? ¿Qué ha sido lo peor que te ha pasado? ¿Qué ha influenciado que pienses así? Ayúdame a entender lo que pensabas en este momento. ¿Por qué piensas así? ¿Puedes explicármelo? Entonces, a veces la falta de comunicación se debe a que no entendemos a la otra persona. Las preguntas aclaratorias ayudan. Esto es lo que yo he entendido. ¿Está bien? ¿Te he entendido? También podemos ayudarles a crecer en su comprensión de Jesús. ¿Qué crees que piensa Jesús y dice la palabra de Dios sobre esto? ¿Qué versículos podrían hablar de esta situación que estás expresando? ¿Qué crees que deberías haber hecho de forma diferente? ¿Qué harías la próxima vez que esto ocurra? También podemos preguntarle a nuestros hijos, ¿cómo podemos orar por ti? ¿Qué estás leyendo en la Biblia en estos días? ¿Qué te ha enseñado Dios últimamente? También de manera humilde podemos preguntarle a nuestros hijos, ¿en qué crees que hemos pecado contra ti? ¿En qué crees que has pecado tú? ¿Cómo estamos fallando como padres? ¿Cómo te sientes en casa? Es decir, que nosotros seamos intencionales en conocer su propio corazón, en escucharle. Nuestros hijos necesitan una comunicación rica y hábil. Entonces, no sé si tienen preguntas, dudas, inquietudes, reclamos, sugerencias, disciplinas espirituales de los hijos, ¿sí? En las disciplinas espirituales, cuando son niños, sí toca obligarlos y deben tener buena actitud. Y si no tienen buena actitud en las disciplinas espirituales, deben ser corregidos. ¿Sí me entiendes? Es decir, si yo me enojo porque mi hijo no tiene buena actitud para comer, pero no me enojo porque no tiene buena actitud para orar, eso es hipocresía. Eso es como, mira, lo más importante es que él ame a Dios, sirva a Dios y entregue su corazón a Dios. Entonces, no es como que yo me enojo por unas cosas, pero por las cosas espirituales, bueno, él querrá, él verá cuando quiere. De hecho, por eso creo que hay una ley, no sé mucho, pero creo que hay una ley que dicen que los niños de 12 años ya pueden elegir si quieren mutilarse o no. Creo que en España ya está en funcionamiento para cambiarse de género. Y eso muestra la necesidad en la que se encuentra nuestro mundo. Es como le vas a pedir a un niño que está en instrucción, que necesita aprendizaje, que tome decisiones como esas. Entonces nuestros hijos son necios, nuestros hijos odian a Dios, nuestros hijos son rebeldes hacia Dios y ellos deben ser corregidos si no quieren, sobre todo en los primeros años, ¿me entiendes? Ya después ya empieza a ser algo muy de ganar su corazón, de que entreguen su vida a Cristo, de que sean conscientes de su pecado, de que ellos se arrepientan cuando pecan. Pero en el principio es que si no quieres orar, está mal, es decir, eso es pecado. No querer orar es pecado. Entonces, si yo lo estoy formando para tener una relación con Dios, yo necesito corregir que no quiera orar, que no quiera ir a la iglesia, que no quiera cantar al Señor. Él debe ser disciplinado en esas cosas. Si yo lo estoy criando para que ame a Dios. Si yo lo estoy criando para que sea un buen niño, pues a mucha gente no le importa eso y pues no quiere ir a la iglesia, pobrecito. No quiere orar, no quiere cantar, no quiere hacer lo que es debido, ¿sí? Bonita pregunta. No sé si tienen ahí más preguntas, dudas. Entonces, ¿qué palabras esperan nuestros hijos recibir? ¿Podríamos nosotros estar con nuestros hijos? Bueno, palabras de ánimo. Creo que el apóstol Pablo lo dice, ¿no? En Primera de Tesalonicenses 2:11, aquí está. Exhortábamos, alentábamos, implorábamos. Y también en Primera de Tesalonicenses 5:14. En el 5:14 lo utiliza también otras palabras. 5:14. El apóstol Pablo dice, les exhortamos, hermanos, ¿a qué? Amonesten a los disciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. Entonces, digamos que él dice que los cuidó como a hijos y estas palabras hacen referencia a lo que significa estas palabras hacia nuestros hijos. Entonces, nuestros hijos necesitan palabras de ánimo, ellos necesitan que nosotros les digamos de su crecimiento espiritual, que nosotros celebremos sus victorias, celebremos su obediencia a Dios, celebremos su buen comportamiento, su amor hacia Dios, es decir, su buena disposición hacia Dios. Ellos necesitan palabras de ánimo. Si solo damos palabras de corrección, pues los estamos como hundiendo.
Un niño podría decir, mis padres son mis mayores admiradores. Un padre que dice palabras alentadoras llena las velas del barco de cualquier joven. Nuestros hijos necesitan consuelo. Las palabras pueden reconfortar. Hay niños desanimados que necesitan palabras que les ayuden a lidiar con el dolor de la vida. Entonces, hay niños que pueden estar sufriendo bullying en el colegio y sus papás ni siquiera se dan cuenta del mal comportamiento de su hijo, que necesita ánimo, necesita consuelo, necesita a veces exhortación. Entonces, ellos necesitan ser exhortados, ellos necesitan instrucción, ellos necesitan advertencia, ellos necesitan reprensión, ellos necesitan corrección, ellos necesitan peticiones humildes, que es como una especie de ruego. Entonces, como que Dios nos ha dotado de un lenguaje, de muchas palabras, para poder guiar a nuestros hijos en una buena comunicación. ¿Sí es claro? Bien. No sé si tienen preguntas, dudas, inquietudes, reclamos, sugerencias. No sé si en Zoom tienen alguna pregunta, duda, inquietud, reclamo, sugerencia. PQR, Muchas gracias. qué bueno. No sé si de pronto alguien hable ahora o calle para siempre. Se durmieron. Bueno, buena noche. Bueno, venga, oramos, ¿les parece? Padre, damos gracias por tu misericordia, por tu amor, Señor, por tu fidelidad para con nosotros. Danos la gracia, Señor, de disciplinar, de instruir a nuestros hijos en el temor tuyo. Por favor, Señor, usa las vidas de nuestros hijos, de nuestras hijas, para que te sirvan a ti. Que nuestras hijas, hijos, sean útiles, Señor, para el avance del reino. Por favor, sírvete de ellos, tú cumplirás tu propósito en ellos. Danos la gracia, Señor, de ser instrumentos en tus manos para que ellos te amen, te sirvan, te glorifiquen, para que ellos vivan para tu gloria. Por favor, te suplicamos, Señor, que nos ayudes, que nos guíes como padres, Señor. Danos sabiduría, Señor, para instruirles y que a ti, Señor, sea toda la gloria. Te agradecemos por este tiempo, damos gracias, Señor, por tu fidelidad y tu amor. Nosotros te bendecimos, te exaltamos, te adoramos, te damos gloria y te oramos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Dios le bendiga. Gracias, pastor. Amén, Gracias. pastor, que Dios lo bendiga. Hasta Amén, luego. muchas gracias. Hasta luego, Gracias. padre. Chao. Hasta luego, pastor.